Muchísimas gracias. Muy complacida de estar hoy aquí con ustedes. Agradezco la invitación del instituto y, por supuesto, la muy importante ponencia que acabamos de escuchar. Yo haría tres reflexiones básicas. La primera, creo que el mundo está enfrentando hoy unos dilemas muy grandes en torno a la política, porque la aparición de las redes sociales nos permitió a todos conectarnos, expresarnos, y el ciudadano hoy se siente muy empoderado y capaz de tomar decisiones. Pero también apareció a su lado dos problemas estructurales que no podemos tener eh, o que no podemos perder de vista. El primero, el hecho de que los algoritmos de las plataformas han ido radicalizando las personas en unos segmentos donde solamente hablan con personas que piensan igual. Y los mensajes de quienes piensan distinto difícilmente logran pasar al otro lado. Pero tal vez el problema más grande de las redes sociales es que ha ido convenciendo al ciudadano de que la solución a los grandes problemas sociales es simple. Entonces, aparecen fórmulas que yo comparto eso de decir, el problema es la ideología distinta y si uno quita esa ideología, los problemas casi que se resuelven automáticamente. Y eso empieza a generar una expectativa, primero de soluciones rápidas, pero segundo, de que uno puede hacerlo casi que con una varita mágica. Y resulta que los problemas sociales son problemas de enorme profundidad, complejidad y cuyas soluciones se van a tomar mucho tiempo. Hablar de la corrupción en el planeta entero es difícil, porque tal vez es uno de los temas que más nos preocupa, pero que difícilmente uno encuentra alternativas de solución que nos permitan pensar que se pueden resolver asuntos sobre la corrupción. Aquí en Colombia uno oye desde quienes dicen que debería que tener cadena perpetua o durante la colonia que se establecieron incluso penas de muertes para los corruptos y sin embargo no hemos podido solucionar el problema de la corrupción. Porque las penas no son las que determinan si va a haber o no corruptos. Tiene que ver también con los sistemas ineficientes de justicia que dan lugar a altísimos índices de impunidad. Pero diciendo esto, yo creo que hay que hacer una reflexión en torno a la corrupción, primero de electoral, que se refiere a la manera como el ciudadano vota actualmente. Un ciudadano que vota por una solución simple está generando necesariamente un político que va a llegar a tratar de implementar soluciones simples. Y eso nos lleva a muchos populismos en el planeta entero, pero sobre todo a dificultades para que abordemos de fondo y de manera estructurada en el largo plazo la solución de los problemas. Pero además tenemos un tema sobre cuando, por ejemplo, en Colombia, la gente vota porque el político le ofrece plata o puestos o porque le ofrece subsidios. Y entonces terminamos teniendo políticos que tienen una agenda destinada a cumplir las expectativas del ciudadano que vota por ellos, pero que por supuesto está llevando al Estado a tomar unas decisiones que no están pensando en el largo plazo ni en la estabilidad de los países. Y yo creo que ahí tenemos que reflexionar en torno a cuáles son los móviles, cuáles son los motivos que están llevando a votar al ciudadano hoy. Porque yo creo que mucha de la corrupción que estamos viviendo en nuestros países tiene que ver con que el ciudadano no se está preparando para elegir adecuadamente los gobernantes. Pero tal vez el segundo problema es el problema del gran fracaso que tuvo el Estado latinoamericano en general al tratar de hacer todo. Cuando tuvimos estados grandes que trataban de prestar los servicios públicos, que trataban asimismo de tener los sistemas de salud, lo que empezamos a ver fue la aparición de costumbres de los políticos locales de drenar los recursos públicos o robándoselos o simplemente a través de la generación de burocracias gigantescas que se llevan los recursos que necesitamos para atender al ciudadano y que los convierten en contratos para quienes son sus fieles políticos. Esto muy relacionado con lo que decía de cómo vota el ciudadano. Entonces yo creo que ahí tenemos un segundo elemento para pensar y es cuando el Estado latinoamericano se vuelve gigantesco, trata de prestar todos los servicios y fracasa por la incidencia de la corrupción política, entran los privados a prestar muchos servicios. Y uno pensaría que los privados iban a hacerlo de manera adecuada, pero ha aparecido ya evidencia suficiente para decir que también la corrupción se ha ido tomando mucho del sector privado y que uno encuentra empresas
que no han sido ajenas a Latinoamérica, financiando campañas de presidentes, de todo tipo de personalidades dentro de los países a cambio de los contratos para administrar esos bienes públicos o hacer las grandes obras públicas. Y eso nos ha llevado a una situación un poco insólita en Latinoamérica, y es el gran fracaso del Estado burocrático ineficiente frente a la eficiencia privada mezclada con una corrupción política. Y yo creo que ahí están los grandes retos. Yo resaltaría de la exposición que hemos oído la importancia de decir que el mero discurso no soluciona los problemas. El mero discurso y el señalamiento de las fallas de corrientes políticas no soluciona los problemas. Cada problema requiere un análisis estructural que nos permita avanzar. En el caso de las autoridades que vigilan la corrupción, uno lo que siente es que nos falta mejoramiento de esas autoridades de manera que podamos tener autoridades independientes que no se politicen, y tal vez ese es el tema más difícil, porque cada vez que llega un gobierno, nombra a las autoridades, pues las autoridades tienden a estar cercanas al gobierno, y las siguientes que entran a otro gobierno, pues están cercanas al otro gobierno. De manera que no tenemos unos mecanismos de control que permitan una estabilidad en la vigilancia y que permitan que realmente haya vigilancia. Otro de los temas que uno sugería... Un minuto, senadora. El tiempo... Bueno. No, terminaría diciendo simplemente que yo creo que otro de los temas es la participación ciudadana en la vigilancia de los bienes públicos. Bueno.